Estamos ya de vuelta de nuestra peregrinación y estamos de vuelta aquí compartiendo con nuestros amigos estas predicaciones interrumpidas por necesidad en estos días que pasamos juntos en Semana Santa. Algunos de estos peregrinos comparten ahora también esta celebración de la Eucaristía aquí en nuestra casa. Fuimos peregrinos, en realidad somos peregrinos. La vida entera es peregrinar. Fuimos peregrinos en Tierra Santa y nos encontramos allí con los lugares donde a Jesús le sucedieron y para nosotros sucedieron los hechos de nuestra salvación. Pero como decía yo también ya allí en alguna predicación, nos encontramos no solo con los lugares y los hechos, sino también con el motivo que hacía necesaria esta redención que nos ofrece Jesús con los brazos abiertos en la cruz. Cuando el corazón de Dios se abre a nosotros, se encuentra con nuestras miserias y por eso el amor de Dios abierto a nuestras miserias se convierte en un corazón en el que caben todas ellas. Y por eso un corazón misericordioso es el de Dios. Misericordia es precisamente eso, un corazón que tiene lugar para las miserias de los demás. Y los brazos abiertos en la cruz son los brazos abiertos de Dios para abarcar a todos los que necesitan la misericordia de Dios. Es decir, todos nosotros. Vivíamos allí esa tensión tan extraña entre grupos cristianos, separados entre sí, los ortodoxos, griegos, coptos, católicos, cada uno luchando por su celebración propia y encontrando la dificultad de vivir con los demás como hermanos. ¿Qué testimonio más claro de la falta de fraternidad precisamente? Lo que pasa en las familias, lo que pasa en los amigos, lo que pasa en los países, lo que pasa entre las naciones, siempre es el mismo motivo el que hace abrir los brazos a Dios en la cruz para abrazar a todos en su misericordia. Y por eso este segundo domingo de Pascua se llama, porque así lo quiso San Juan Pablo II, el Domingo de la Divina Misericordia. Jesús, que tiene mucho que reprochar a los apóstoles que lo dejaron solo, se aparece estando cerradas las puertas en el cenáculo, cerradas las puertas y quizás por el miedo también el corazón de ellos, para hacerles este don del Espíritu Santo y convertirlos en testigos de su misericordia. A quienes ustedes perdonen, los pecados les serán perdonados. Testigos eficaces de una misericordia de Dios que puede vencer toda resistencia de un corazón que se cierre a Dios. Esta es la misión de la Iglesia. Y por eso se entiende que haya ayer hecho pública Francisco esta bula con la que convoca a un año entero, desde el próximo 8 de diciembre hasta el 20 de noviembre del 2016, como un año jubilar extraordinario llamado Año de la Misericordia. Esto es lo que Francisco viene proclamando desde su lema episcopal como arzobispo de Buenos Aires, que es el mismo que tiene como papa, es decir, desde el inicio. Él mismo nos manifiesta con su lema que se sabe buscado, querido por la misericordia de Dios que lo eligió para ser testigo de esta misericordia. Y ahora despierta a la Iglesia
Para que tome conciencia de su misión, Jesús envía a esto a los apóstoles, a conmover con la misericordia de Dios, a ser testigos e instrumentos eficaces de la misericordia de Dios. Dios quiere siempre bien a todos. Basta abrirle las puertas del corazón para que su misericordia nos salve. Llama la atención la fecha que elige Francisco para el inicio de este año santo. 8 de diciembre de 2015, 50 años después de la clausura del Concilio Vaticano II. Y nos recuerda él mismo lo que ya al inicio del concilio decía San Juan XXIII, quien lo convocó. En este tiempo, la Iglesia prefiere, porque lo reclama nuestro tiempo, en vez de las armas duras de la severidad, la medicina suave de la misericordia. Hoy, nuestro tiempo reclama más que la severidad, que como nos decía ayer mismo Francisco, puede tener a la Iglesia encerrada, recluida entre murallas como en una ciudadela. Hemos visto tantas caminando por Tierra Santa. Todos han querido encerrar a Jerusalén como una ciudadela ya desde antes del rey David y el mismo rey David y los romanos y después los cruzados. No hay muralla que resista. La misericordia de Dios no necesita una iglesia encerrada en murallas que protejan su doctrina. La misericordia de Dios necesita una iglesia peregrina que vaya a llevar el don de la salvación. Por eso nos decía también Francisco que este año santo de la misericordia, este año jubilar de la misericordia, convierte a la iglesia en peregrina y nos muestra el camino de esa iglesia peregrina. Como todos nosotros, peregrinos en la vida, partiendo de Dios para llegar a Dios. Este camino requiere, en primer lugar, no juzgar a los demás. No juzguen y no serán juzgados. ¿Quién puede estar en el corazón del otro para convertirse en su juez? Dejemos esto a la misericordia de Dios. No juzgar, en primer lugar, pero hay que ir más adelante en este camino, perdonar. Y todavía no es todo. Si somos testigos de la misericordia de Dios, si somos frutos de la misericordia de Dios, todavía nos falta abrir los brazos porque no está terminado nuestro camino hasta que no somos capaces de abrazar al vecino, al que tenemos al lado, al que nos incomoda con su vida, como hermano. Un año de la misericordia, entonces, para recordarnos que somos todos nosotros fruto del amor de Dios y que estamos llamados en este año jubilar para el que tenemos que preparar nuestros corazones. No va a ser siempre fácil, más bien es un camino de conversión, prepararnos para vivir de la misericordia de Dios y ser testigos de ella ante nuestros hermanos. Como nos recordaba también Francisco con Pablo VI, que al concluir el Concilio Vaticano II nos decía que es la caridad, el alma de este concilio, que hace 50 años se cerró dejando una tarea para la Iglesia: vivir de la misericordia para ser testigos de la misericordia de Dios.